Buenas tardes, chicos. Les voy a grabar la parte de patología cardíaca. Vamos a empezar con lo que es insuficiencia cardíaca, ¿no? Definimos esto como el trastorno en el que el corazón no puede bombear sangre para satisfacer adecuadamente las necesidades metabólicas de los tejidos periféricos. Y esta insuficiencia cardíaca es la base para todas las patologías cardíacas. ¿Por qué? Porque todas las patologías cardíacas en sí van a generalmente terminar en este concepto. Ahora, podemos ver que hay patologías que van a tener un progreso más rápido, como un gran infarto de miocardio, o sea que aparece el infarto de miocardio y se da la insuficiencia cardíaca, o van a tener un progreso más lento, o sea, va a ser una evolución más insidiosa, como en valvulopatías e hipertensión. Ahora, insuficiencia cardíaca, como vimos, tiene todo ese concepto. O sea, van a englobar diferentes causas, pero el resultado es que el corazón tiene la incapacidad de cumplir su función. Entonces, antes de que eso suceda, van a suceder lo que es los mecanismos de compensación. Tenemos el mecanismo de Frank Starling, que como dijimos en la anterior clase, es que a una mayor dilatación del corazón, este se contrae con más fuerza. Pero esto también me va a provocar una ligera remodelación ventricular, o sea, un ligero crecimiento. Es algo adaptativo, la célula se está adaptando. Además de que va a haber una activación de sistemas neuromusculares con liberación de noradrenalina. Ustedes cuando estén llevando fisiología se van a dar cuenta que las catecolaminas son las que van a estimular en el corazón y me van a aumentar las cuatro propiedades cardíacas que avanzamos en la anterior clase. Además de que el sistema nervioso simpático va a ayudar a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema, de igual manera, va a intentar eh, que no se dé lo que es la insuficiencia cardíaca. Sabemos que la renina es una enzima que proviene del riñón, de las células yuxtaglomerulares, para ser exacto, y va a actuar sobre el angiotensinógeno. Este se va a desdoblar a angiotensina y la enzima convertidora de angiotensina 2 angiotensina va a convertir la angiotensina en angiotensina 2. Entonces, todo este sistema va a provocar primero una vasoconstricción a manera generalizada para permitir una mayor presión arterial. Y segundo, vamos a activar lo que es la hormona antidiurética, que tal y como dice su nombre, va a intentar reabsorber sodio y agua, más que todo agua, y esta como que va a haber un mayor volumen sanguíneo y por ende debería haber un mayor gasto cardíaco, ¿no? Además de que vamos a tener la participación de la endotelina, que es un vasoconstrictor, y del péptido natriurético auricular, que cuando se dilata la aurícula derecha es cuando este se produce. Hablamos de eso. Ahora, en todo este sistema de compensación, vamos a ver que estos van a lograr su objetivo en patologías agudas. No sé, alguien tiene un examen cerca y les da no sé, se estresan. Entonces, el corazón intenta latir más rápido, intenta, como que es algo que va a pasar, no, no hay ningún problema. Pero en otras situaciones en las que el corazón tiene que, está expuesto a un estrés prolongado, ya sea una hipertensión arterial crónica, ya sea una estenosis de aorta, mm, un infarto de miocardio. Esto va a producir, hablamos en lo que es adaptación celular, de que si la lesión o el estrés que está cursando en ese momento se cronifica, puede llevar a una apoptosis o a una muerte celular programada. Entonces, puede llevar a una apoptosis, dos alteraciones citoesqueléticas y depósito de matriz extracelular. Entonces, y en ese sentido, vamos a poder dividirla en dos, en una disfunción sistólica o en una disfunción diastólica. Esto va a depender de la patología.
O sea, por ejemplo, dijimos que la disfunción sistólica es cuando se afecta, en palabras comunes, la sístole, la contracción del corazón. Entonces, el corazón no va a poder eh, bombear toda la sangre que requiere el cuerpo. En cambio, en una disfunción diastólica es cuando el corazón no se puede eh, relajar completamente. O sea, la entrada de sangre a las cavidades cardíacas va a estar reducida. Y si queremos patologías características, por ejemplo, en una disfunción sistólica, vamos a tener una, puede ser por una valvulopatía, una insuficiencia aórtica. Esta me lleva a una dilatación del corazón y este con el tiempo no va a poder contraerse de manera adecuada. Ahora, si queremos una patología característica de la disfunción diastólica, vamos a tener lo que es un taponamiento cardíaco. Dijimos que al nivel del pericardio se puede acumular líquido y este no va a permitir que las cavidades cardíacas se distiendan completamente. ¿Ya? Pero a eso se define disfunción sistólica o diastólica, más que a la patología, sino al mecanismo por el cual no está funcionando bien mi corazón. Ya. Ahora, ya una vez que pasamos lo que es los tipos de disfunciones, vamos a ver que antes de que haya una disfunción, va a haber como dividirlo en mecanismos. O sea, pueden haber patologías que aumenten la presión de la salida de sangre en el corazón y patologías que en vez de aumentar la presión van a aumentar el volumen. Ahora, para hacerles entender mejor, eh, nosotros dijimos que en el corazón hay algo llamado precarga y poscarga. La precarga es simplemente la llegada de sangre a las cámaras cardíacas, ¿no? Eso es la precarga. Y la poscarga es la presión contra la que el corazón tiene que contraerse para poder eyectar la sangre que llega al ventrículo izquierdo. Ya. Entonces, cuando hay un aumento de la presión, o sea, a nivel de mi poscarga, le vamos a llamar sobrecarga de presión. Y como patología característica es la hipertensión. ¿Ya? Hasta ahí creo que nadie se pierde. Ahora, cuando hay una sobrecarga de volumen, como dice su nombre, es que volumen, o sea, sangre va a volver a la cámara cardíaca. Y nosotros mencionamos que las válvulas tienen la función de evitar esto. Entonces, cuando no hay una buena función valvular o una insuficiencia valvular, vuelve sangre al corazón, que es un flujo retrógrado. Y esto se llama sobrecarga de volumen. Ya. Entonces, vamos a conocer dos mecanismos con más o menos para ver qué patología, en las patologías que pueden afectar al corazón. Pueden provocar sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Y después tenemos disfunción regional con sobrecarga de volumen. Ya eso es como más terciario, pero siempre van a estar estudiando estas dos al año que viene, que es tercero en fisiopatología, igual lo van a ver de esta manera. Entonces, cualquiera de estos mecanismos me van a llevar a un aumento del trabajo cardíaco. Va a haber un aumento en la tensión sobre la pared, o sea, el corazón está esforzándose más. Va a haber un estiramiento celular y ustedes saben que ante cualquier estrés que sufra la célula, lo primero que va a intentar hacer es adaptarse. Y en el corazón dijimos que no hay lo que es la hiperplasia, o sea, no hay el aumento del número de células. Lo que sí va a haber es la hipertrofia, que es el aumento del tamaño celular. Entonces, lo que se va a caracterizar por aumento de la síntesis de proteínas. Bueno, chicos, se me fue un ratingo, se me fue el internet un ratito, espero que no afecte y lo voy a continuar. Y vamos a tener lo que es proteínas anómalas y la vasculatura inadecuada. Algo que debemos destacar aquí es que el corazón es irrigado por las arterias coronarias, ¿ya? Ahora, ante estos estímulos, dijimos que aumenta la masa cardíaca, pero junto con la masa cardíaca no va a aumentar el número de vasos sanguíneos.
en las patologías, ¿ya? En lo que sí va a aumentar el número de vasos sanguíneos es cuando la hipertrofia es fisiológica, que sería como los deportistas que hacen maratones, que corren, ellos sí van a tener una hipertrofia cardíaca y en ellos sí se ha visto un aumento de la vasculatura. Entonces, ellos no tienen esa predisposición como lo tendría una persona que es hipertensa, que aumenta su masa cardíaca y y hay una igual número de vasos sanguíneos, entonces va a haber zonas del corazón en las que van a estar predispuestas a un infarto de miocardio y otras patologías. Ya. Y ya vimos que la disfunción cardíaca puede ser sistólica o diastólica. Además que pueden existir arritmias. Arritmias, el concepto es simple, es la alteración del ritmo normal del corazón, ¿ya? Y la estimulación neurohormonal. Ahora, en este punto, lo que yo les decía que la hipertrofia cardíaca se va a dar antes de llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿ya? La hipertrofia cardíaca es un mecanismo de compensación. Ahora, nosotros ya hablamos sobre una sobrecarga de presión. Nosotros vamos a ligar la sobrecarga de presión con un agrandamiento concéntrico del espesor de la pared. Ya, eso, es- eso es ligado, sí o sí. Por ley, si hay una sobrecarga de presión, hay una hipertrofia concéntrica. Lo mismo, si hay una sobrecarga de volumen, hay una hipertrofia excéntrica o una dilatación ventricular, para que ustedes lo entiendan. Y lo que yo les decía, el aumento del tamaño de los miocitos no se acompaña de un incremento proporcional en el número de capilares. Ahora, si lo queremos ver en imágenes, sería, este es mi corazón normal. A esto se le llama hipertrofia concéntrica, es decir, que el corazón crece hacia adentro. Y a esto se le llama hipertrofia excéntrica, que el corazón se dilata, pero igualmente está crecido. ¿Ya? Y si queremos ver en la realidad, o sea, en un corte transversal del corazón, esto del medio es un corazón normal. Este es el ventrículo izquierdo, que dijimos que sus paredes eran más gruesas en relación con el ventrículo derecho. Al lado, no sé si ven mi puntero. Bueno, ya. Espero que mi derecha sea su derecha de ustedes. Ya, al lado derecho vamos a tener la hipertrofia excéntrica, si ven hay una dilatación ventricular, y al lado izquierdo la hipertrofia concéntrica. Si ven hay una hipertrofia hacia el centro, hay un estrechamiento de la luz. Entonces, repasando, hipertrofia concéntrica, sobrecarga de presión. Hipertrofia excéntrica, sobrecarga de volumen. Ya. Ya vimos los mecanismos, ya vimos los tipos de disfunciones que pueden haber. Ahora, para estudiarlo, la insuficiencia cardíaca se divide también de acuerdo al lado del corazón que está afectando. Dijimos que el lado izquierdo se va a relacionar con toda la vasculatura sistémica por delante, porque va a mandar sangre hacia la aorta, y por detrás va a estar relacionado con los pulmones. ¿No ve que a la aurícula izquierda le llegan las arterias, las venas pulmonares? Ya. Entonces, lo que ustedes tienen que saber aquí es que regularmente las causas de una insuficiencia cardíaca izquierda van a estar por delante. Por ejemplo, en una hipertensión arterial está adelante. Hay una hipertensión de la aorta, porque hay hipertensión arterial. Puede haber una estenosis aórtica, que dijimos que es el estrechamiento de la luz en la válvula aórtica. Hasta ahí espero que me hayan entendido. Entonces, entre las causas más frecuentes también puede ser lo que yo les decía, la hipertensión, la valvulopatía aórtica, una miocardiopatía y una cardiopatía isquémica. Esto vamos a hablar más adelante. Ahora, las consecuencias de la insuficiencia cardíaca izquierda van a estar detrás por el flujo retrógrado que va a haber.
es un flujo anómalo, un flujo que no debería existir. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la presión, ya que este no está logrando expulsar toda la sangre que está en el ventrículo izquierdo. Entonces, si se recuerdan, esta fue la pregunta que les hizo el doctor en su primer parcial. Yo pensé que les iba a hacer en el segundo, pero eso no les enseñé. Pero esta es muy característica, ¿ya? En una insuficiencia cardíaca izquierda, ya vimos que detrás de la aurícula izquierda o se encuentra el pulmón. ¿Por qué? Porque estamos conectando con las venas pulmonares. Entonces, cuando hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, va a haber un aumento de la presión a nivel de la vasculatura pulmonar. Y este aumento de presión va a ser gracias a los mecanismos de Frank Starling que haya un desequilibrio aumentándome la presión hidrostática. Esta presión hidrostática va a permitir la salida de los eritrocitos al líquido, al espacio intersticial en los pulmones y estos eritrocitos no pueden quedarse ahí. Entonces van a venir los macrófagos, que ustedes saben que son células que comen y se van a comer a los glóbulos rojos. Entonces sabemos que los glóbulos rojos tienen componentes de hierro y esto cuando son tragados por los macrófagos van a dar una tinción llamada hemosiderina, ¿ya? Y esto es lo que se va a ver en una placa histológica de pulmón. Y estas son llamadas las células de la insuficiencia cardíaca, los macrófagos de hemosiderina. Además, en una radiografía, que es la imagen grande que ustedes ven aquí, va a ver un edema en forma de murciélago, por las mismas razones que yo les expliqué hace ratito. Ya, ahora viendo las preguntas, tenemos en la primera pregunta, en la insuficiencia cardíaca la disfunción sistólica se produce en ciertas condiciones como ser. Ya esto ustedes lo van a poder más asociar cuando veamos las siguientes patologías, pero ya vimos que la sistólica es que no hay una buena contracción. Entonces, aquí tenemos que señalar cuál corresponde a la disfunción sistólica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles corresponden a la disfunción diastólica, es decir, en las patologías que están presentes donde el corazón no puede relajarse bien. ¿Por qué? Porque así vamos a poder descartar, ¿ya? Y así voy a tener un fundamento para decirles estas no corresponden. Y vamos a ver que la hipertensión es la patología o la etiología más habitual de una disfunción diastólica, al igual que eh, al igual que la fibrosis miocárdica.
al igual que la fibrosis miocárdica, por ejemplo, en miocardiopatías y en cardiopatías isquémicas, y trastornos infiltrantes asociados a miocardiopatías restrictivas. Entonces, si vemos aquí, ya mencionó lo que es cardiopatía isquémica en la disfunción diastólica, fibrosis miocárdica en lo que es la disfunción diastólica nuevamente, y la pericarditis constrictiva, que yo les decía que cuando hay líquido o hay alguna sustancia que esté ocupando espacio en el pericardio, no va a permitir que mi corazón se relaje, mis cavidades cardíacas se relajen correspondientemente, que también sería una disfunción diastólica, y la hipertrofia ventricular izquierda, esta debería ser más específica, ¿ya? Por ejemplo, si diría concéntrica o excéntrica, como que deberías darnos una señal, ¿ya? Entonces yo estaría entre ninguna y la B. Eso ya lo investigan ustedes. Ya. Ahora, aquí hay otra pregunta que dice, ¿la hipertrofia concéntrica ventricular debido a una sobrecarga crónica de presión se produce en la hipertrofia concéntrica? Vimos que es el crecimiento del corazón hacia adentro. Entonces, y dijimos que esta va a estar asociada a sobrecarga de presión. Y la patología característica que cursa con sobrecarga de presión, la hipertensión arterial. Entonces ahí no hay donde perdernos. Y esta es la que les acabo de decir. Si en una biopsia de pulmón encontramos numerosos macrófagos de muciderina, consideramos la posibilidad diagnóstica de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Acá hay como que le pone insuficiencia ventricular izquierda, porque en el libro lo menciona así. Pero esto se podría preguntar al doctor, pero según mi perspectiva, igual saldría lo mismo que decir insuficiencia cardíaca izquierda. Ya, y ahora, ¿cómo vamos a ver una insuficiencia cardíaca izquierda? El corazón se va a ver hipertrofiado, dilatado, un grado variable de fibrosis intersticial. En los pulmones ya dijimos que por el flujo retrógrado se van a afectar los órganos que vienen detrás. Van a estar más pesados por el aumento de líquido y blando. Va a haber un edema perivascular e intersticial. Estas líneas de Beckerley se la ven a través de la radiografía y simplemente son las fibrosis de los vasos linfáticos o ya sea de la vasculatura eh, periférica del pulmón. Entonces, esto es característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Después tenemos un ensanchamiento edematoso progresivo de los tabiques alveolares, nuevamente por el aumento de líquido, y acumulación de serosidad en los espacios alveolares. La acumulación de serosidad se va a llamar también edema, ¿ya? Edema de pulmón. Vamos a verlo más adelante en dibujito. Y las macrófagos que almacenan hemosiderina, células de insuficiencia cardíaca. Esto no se olvida. Después tenemos que la insuficiencia ventricular puede ser sistólica y diastólica. Nuevamente, yo les dije que es por la sístole y por la diástole, ¿no? ¿Es lo que se afecta? Pero en realidad, en parámetros médicos, o sea, no se los define así. Yo les dije así para que ustedes lo entiendan. Pero para nosotros definir que una insuficiencia es sistólica o es diastólica, vamos a usar lo que es la fracción de eyección, ¿ya? Esta se va a sacar con un estudio de ecocardiografía. Y literalmente lo que vamos a hacer es medir el gasto cardíaco. Entonces, en otras palabras, mi insuficiencia cardíaca sistólica va a tener un gasto cardíaco deficiente. Son como que otras palabras, pero dice lo mismo. O mayor al 50%, menor al 50%, que es en lo que se mide en la fracción de eyección. Y mi insuficiencia cardíaca diastólica va a tener un gasto cardíaco conservado, pero ventrículo izquierdo anormalmente fuerte. O sea, en este caso, mi gasto cardíaco va a estar mayor al 50%. Esas son relaciones que ustedes van a poder comprender si leen bien, eh, pero
Bueno, pueden leerlo con calma, pero yo les estoy dando como que la pauta a lo que se refiere. Y esto es lo que nosotros llamamos edema pulmonar, cuando los alveolos tienen líquido, ¿ya? Ese es el concepto, alveolos con líquido. Entonces, si nosotros queremos ver la clínica, vamos a tener que mi paciente va a tener tos y disnea. Disnea, dificultad para respirar. Y también puede haber ya la disnea cuando es dependiendo en qué posición ocurre, puede tener un término em, característico. Por ejemplo, la disnea paroxística nocturna se refiere a cuando mi paciente está durmiendo y de la nada le viene una dificultad para respirar que lo hace despertarse de la cama y tiene que sentarse para poder respirar mejor. Y esto ya es en patologías o en una insuficiencia cardíaca avanzada. Ya. Ahora, dejando de lado lo que es insuficiencia cardíaca izquierda, nos vamos a ir a lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Y vamos a seguir el mismo patrón. Si está algo mal en mi insuficiencia, en mi lado derecho del corazón, que se comunica por atrás con la vena cava superior, o sea, le llega sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, las complicaciones de esta van a repercutir detrás de esto, ¿ya? Entonces, vamos a tener, recordando anatomía, que yo sé que ustedes saben porque ustedes han pasado anatomía, vamos a tener que la vena cava inferior va a recoger lo que es la sangre que le va a llegar a través de la vena suprahepática, ¿no ves? Que recogen la sangre del hígado. Y el hígado le va a llegar sangre a través de la vena porta. Y la vena porta está conectada a través de la vena esplénica con el vaso y de la mesentérica superior y la mesentérica inferior que también drenan en la vena porta. Entonces, los órganos que van a estar afectados en una insuficiencia cardíaca derecha como complicación van a ser el hígado, el vaso, pueden ser los intestinos, porque sabemos que la vena porta recibe sangre también de ahí, y otras patologías que no las voy a nombrar todas. Las voy a nombrar las más características. Tenemos en el hígado que ante un corte histopatológico vamos a tener una imagen característica llamada hígado en nuez moscada. Esta es la nuez moscada y si ustedes se dan cuenta, se parece a esta imagen de este hígado, ¿ya? Esta es una característica clínica, un signo clínico de la insuficiencia cardíaca derecha. Es pregunta de examen, chicos, no se olviden. Y esto de cuerpos de Gamma-Gandhi son interesantes y por eso lo puse. Se refiere a que a la histopatología vamos a tener estos cuerpos basófilos que son literalmente, eh, son eritrocitos calcificados, si mal no recuerdo, pero se van a encontrar en el vaso, en un vaso congestionado por el líquido, ¿ya? Ahora, dentro de las causas, eso es diferente a decir consecuencias, chicos. Causas y consecuencias no es lo mismo. Las causas que me pueden provocar insuficiencia cardíaca derecha van a estar delante del corazón derecho regularmente. Entonces, vamos a tener que la más frecuente va a ser una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Después tenemos un tromboembolismo pulmonar. Para recordando, trombo, hay una formación de plaquetas, de células que ha hecho el proceso de coagulación, la hemostasia, ahí está mi trombo. Y émbolo, cuando este trombo empieza a viajar por la sangre. Entonces, si yo digo tromboembolismo pulmonar, es que se han formado trombos, no sé, no sé a qué nivel, a cualquier nivel, pero llegó a mi ventrículo, a mi corazón y pasó por la aurícula derecha, pasó por el ventrículo derecho, pero al pasar por la circulación pulmonar a través de las arterias pulmonares, estos se impactaron a nivel de la vasculatura de los capilares pulmonares, ¿ya? Entonces, esto va a aumentar la presión a nivel del pulmón, lo que va a ocasionar que mi ventrículo derecho tenga que ejercer más fuerza, más trabajo para poder bombear la sangre que le corresponde.
¿ya? Entonces esta es una causa también de tromboembolismo pulmonar. Después tenemos el mal de altura, que ya lo leen, pero literalmente es lo mismo, que va a haber una mayor presión a nivel pulmonar, y la hipertensión pulmonar primaria, que en realidad todo lo que diga primaria, chicos, es como decir que no se sabe la causa, ¿ya? Ahora, en la clínica, por las consecuencias de esta insuficiencia, vamos a tener hepatomegalia congestiva, aumento de líquido, o sea, y el mecanismo es lo mismo que yo les dije del mecanismo de Starr, aumento de la presión hidrostática. Va a haber derrames, anasarca, ascitis, eh, ¿cómo se dice ascitis? Es el líquido en la cavidad abdominal, y la esplenomegalia, que simplemente es decir que el vaso está agrandado. Guarda relación con hipertensión pulmonar. Nuevamente, la causa está delante de la insuficiencia cardíaca derecha, que el pulmón ha subido la presión. Ya cualquier patología que produzca esto me va a producir una insuficiencia cardíaca derecha, y las consecuencias están detrás. ¿Ve? Ya vimos hígado, vaso, también puede haber intestinos, y ya mientras ustedes vayan leyendo se van a dar cuenta que hay más. Entonces, ahora, ¿cómo se va a ver el corazón acá? Dice, en el corazón es raro que haya defectos estructurales. En el hígado, sistema porta, vamos a tener hepatomegalia congestiva, esplenomegalia, edema de la pared intestinal. También puede haber edema en los espacios pleurales, pericárdicos y peritoneales, llamados derrame. Y también puede haber edema en el tejido celular subcutáneo, en las regiones periféricas y en declive en el cuerpo. Entre las principales manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha se considera congestión y edema portal. ¿Ya? No se equivoquen. Ya. Ahora ya dejamos lo que es insuficiencia cardíaca, ya vimos la base de todo, y nuevamente les recalco, las patologías cardíacas que vamos a ver de aquí en adelante nos pueden llevar todas a una insuficiencia cardíaca, porque insuficiencia cardíaca abarca todo aquello que en el que mi corazón tiene una incapacidad de bombear la sangre suficiente para cubrir las necesidades metabólicas del cuerpo, ¿ya? Ahora estamos entrando a cardiopatías congénitas, o sea, cardiopatías con las que pueden nacer un bebé. Y estas las vamos a dividir en dos, en cortocircuito de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Simplemente indican la dirección del flujo. Es decir, en este cortocircuito el flujo está yendo desde la derecha hasta la izquierda, ¿ya? Y la más característica, la tetralogía de Fallot. Después tenemos la transposición de, de las grandes arterias y la atresia tricuspide. Y estas son las complicaciones. Y en las complicaciones, lo que yo les hablaba de los émbolos paradójicos, que es que, o sea, sí o sí, si llega un émbolo a nivel del ventrículo derecho y este bombea la sangre hacia los pulmones, sabemos que en los pulmones los capilares son chiquititos, digamos, y lo más lógico es que ahí se estanque mi émbolo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una comunicación interventricular y mi émbolo puede viajar directamente desde mi ventrículo derecho a mi ventrículo izquierdo? A eso se le llama émbolo paradójico. ¿Por qué? Porque ese émbolo, en vez de implantarse en el pulmón, como pasó directamente al ventrículo izquierdo, se puede ir e implantar al cerebro. ¿Por qué? Digamos, sabemos que el ventrículo izquierdo sale a la aorta, y la aorta da lo que son la arteria subclavia y las arterias carótidas, y mi carótida interna va a ir hasta a irrigar al polígono de Wills, y ahí ya provoca lo que es el ictus. Ya, ahora vamos a ver cada patología. La tetralogía de Fallot es como un síndrome, ¿ya chicos? Eh, no es un síndrome, sino es que tiene características eh, que lo van a llamarse así. Y tetra viene de cuatro, ¿no? Entonces van a ver cuatro características en el corazón. Lo primero que van a ver es una aorta cabalgante, que va a cabalgar, como dice su término, sobre un caballo, como si estuviera sobre la
sobre la comunicación interventricular. Si se dan cuenta, la aorta está saliendo de aquí del medio. Mm, No sé dónde se pone el puntero, pero ya. Eh, Después vamos a tener lo que es la estenosis pulmonar. Dijimos que toda estenosis refiere a una disminución de la luz. Entonces, el vaso pulmonar o la arteria pulmonar va a estar estrechado. Después tenemos la hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia significa agrandamiento. Y por último, una comunicación interventricular. Y como esta está dentro de los cortocircuitos derecho e izquierdo, significa que la sangre está yendo desde el lado derecho al lado izquierdo. Y aquí nuevamente para que ustedes lo vean con calma. Eh, en lo que es la transposición de grandes vasos, es simplemente que la aorta, en vez de salir del ventrículo izquierdo, va a salir del ventrículo derecho. Y la pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, va a salir del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los cortocircuitos izquierda-derecha, es decir, que el flujo de sangre va de la izquierda a la derecha. Vamos a tener la comunicación interauricular, interventricular y el conducto arterioso persistente. Entre las complicaciones va a estar lo que es la osteoartropatía hipertrófica y la acropaquía digital. Esta acropaquía digital, en semiología, al año ustedes lo van a ver como dedos en palillo de tambor y es simplemente la dilatación o el agrandamiento del pulpejo de los dedos. Además de que se puede dar lo que es las uñas en vidrio de reloj, porque son más cóncavas y más grandes, ¿ya? Esto no es normal, digamos, si ustedes lo ven, ¿ya? Ahora, la comunicación intraauricular, como dice su nombre, hay una comunicación entre ambas cavidades, entre ambas aurículas y suelen ser asintomáticas hasta la edad adulta. Pueden ser del tipo secundo, 90%, ya esto ustedes lo leen, se debe a la formación deficiente del septo segundo, del tipo primum, el 5%, asociadas a anomalías de la válvula auriculoventricular. La persistencia del agujero oval. Lo que pasa es que cuando uno es embrión, este, hay un agujero oval. Esto es normal dentro en el embarazo, o sea, en el bebé que está dentro del embarazo ya, en el embrión. Entonces, pero esto debe cerrarse. Se cierra y no tiene que haber esta comunicación ya cuando supuestamente puede estar hasta los 2 años, pero debería cerrarse al momento ya de la vida en la Tierra, ¿no? Si las presiones derechas aumentan, pueden producir hipertensión pulmonar o embolia paradójica. Ya, ya vimos que el flujo de izquierda a derecha. Ahora vámonos bueno, esto es para que ustedes vean cómo se vería en una vida real. Aquí está la comunicación interauricular. Si lo ven acá, el flujo de izquierda a derecha. Y ya lo que es en virología, para decir que es septum primum o septum secundum. Ahora tenemos la comunicación interventricular. Esta puede ser membranosa en el 90% en la región del tabique intraventricular membranoso o infundibular y muscular 10% por debajo de la válvula pulmonar. ¿Ya? Y esta es una imagen en la que se ve claramente el flujo característico. Ahora, el conducto arterioso persistente. Esto es una patología que ustedes lo van a ver más adelante igual en pediatría, porque esto, igual como les expliqué en la anterior clase, es normal en el embrión.
pero cuando el bebé nace en un recién nacido, este conducto debería estar cerrado. Normalmente se cierra a los 2 días de nacer. Esto se produce, o sea, unas causas son es que va a haber una mayor oxigenación arterial, menor resistencia vascular pulmonar. Dijimos que en el embrión la sangre no se oxigena por los pulmones porque el embrión no puede respirar, se oxigena a través de la placenta. Entonces, esto permite que la sangre, en vez de ir por las arterias pulmonares y llegar al pulmón, va directamente por la aorta y llega a la placenta. Pero cuando el bebé nace, las concentraciones de prostaglandina, que es los que permiten que este conducto siga permeable, van a disminuir. Y lo que tiene que pasar es que esta comunicación debe eliminarse, ¿ya? La sangre tiene que directamente fluir desde la arteria, desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y al pulmón. Y aquí otra pregunta. Dice, recién nacido cianótico, los hallazgos de un cabalgamiento de la aorta sobre el defecto interventricular sugieren el diagnóstico de, esto está fácil, ya ustedes me lo van a decir a vuelta de vacaciones. Y la otra, la comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar después del nacimiento se denomina lo que acabamos de ver, conducto arterioso permeable o también CAP, o sea, sus siglas, ¿no? Y esto ya es en una tablita que está en su libro, la cardiopatía congénita más común es comunicación interventricular. Ya. Ahora, siguiendo con las anomalías congénitas, vamos a ver las del tipo obstructivo. Estos pueden ser por una estenosis o atrofia de la válvula pulmonar o aórtica y una coartación de la aorta. En este caso vamos a hablar sobre la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es simplemente el estrechamiento de la luz de la aorta en su recorrido. Puede ser esto sin relación con una comunicación arteriosa persistente o relacionada a esta. Ya, es la manera de dividirlo para estudiar. Cuando hay una comunicación arteriosa persistente, eh, se va a producir algo característico, que va a haber una cianosis localizada en la mitad inferior del cuerpo, ¿ya? Y se dice que cuando, o sea, en esta imagen de la derecha, es lo que estamos hablando, una coartación de la aorta con conducto arterioso persistente, el tratamiento tiene que ser de inmediato. Tiene que haber una intervención quirúrgica para poder cerrar este conducto. Ahora entramos a lo que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, chicos, se define como un grupo de síndromes relacionados fisiopatológicamente por isquemia miocárdica. Nosotros dijimos que isquemia es la disminución del flujo sanguíneo en un tejido, ¿ya? Esta disminución del flujo sanguíneo puede ser, todo es como una balanza en el cuerpo. Digamos que si yo doy algo, eh, no, ¿cómo decirlo? Directamente en este ejemplo, hay flujo cardíaco y hay masa cardíaca. Entonces, tengo un flujo cardíaco adecuado, tengo una masa cardíaca adecuada, todo en equilibrio. Pero si disminuye mi flujo cardíaco y mi masa cardíaca sigue igual, entonces va a haber una disminución de la demanda, la disminución de la oferta. Es como que le va a faltar flujo sanguíneo. En cambio, si mi flujo sanguíneo está bien, pero hay un aumento de mi masa cardíaca, igualmente va a haber este desequilibrio, ¿ya? Entonces, entre las patologías que vamos a estudiar, vamos a tener la angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca.
Ahora, ¿cómo vamos a poder dividir esto? La angina de pecho nos va a hablar casi generalmente solo de síntomas, porque tal y como dice su nombre, si ustedes buscan en su, ¿cómo se dice? En su etimología, es como dolor en el pecho, ¿ya? En cambio, el infarto de miocardio se va a caracterizar por una muerte celular cardíaca, ¿ya? Entonces, una angina de pecho me puede llevar a un infarto de miocardio porque su patogenia es la misma, la obstrucción de un vaso sanguíneo. Ahora, ¿qué elementos están implicados? Vamos a ver una oclusión vascular crónica, un cambio agudo en la placa y consecuencia de la isquemia miocárdica. Un ejemplo de oclusión vascular crónica. Hablamos en las patologías vasculares de aterosclerosis. ¿Qué pasa en una aterosclerosis? Hay una disminución de la luz del vaso sanguíneo. Y esta disminución de la luz, si ven aquí, esto igual los que vayan a llevar fisiopato con el doctor Aguilar, les hace estudiar esto a profundo. Cuando hay una obstrucción mayor al 75%, va a haber un, ¿cómo se puede decir? Se va a manifestar clínicamente una enfermedad arterial coronaria ante cualquier estímulo que me aumente el metabolismo del corazón. Ya. El cambio agudo en la placa es cuando avanzamos lo que es la evolución de un trombo. Dijimos que este se podía, ah, no sé si decir, ulcerar. Y entonces, y en ese momento en el que el trombo sufre una herida, se van a venir a agregar plaquetas, más células, va a haber como que mediadores inflamatorios, y ese es el cambio agudo en la placa. O sea que ese mecanismo me va a obstruir la placa. Ahora empecemos con la angina de pecho. La angina de pecho, este, como dijimos, es como decir dolor de pecho, ¿ya? Ahora, esta se va a dividir en tipos. Y estas preguntas de examen también, chicos, lo tienen que saber. Tenemos la angina estable, la inestable y la Prince-Met, ¿ya? Para poder entender mejor, esta es mi arteria coronaria normal, sin placa, un flujo hermoso, paredes limpias, todo bonito. En cambio, cuando yo tengo una aterosclerosis, hay una disminución del flujo, ¿no ve? Y esta aterosclerosis es mm, la que me va a producir, la que se va a relacionar más con una angina estable. ¿Por qué? Porque esta reducción del flujo, todavía para el corazón que está en un metabolismo basal, es decir, yo que estoy ahorita sentada, si tengo una placa aterosclerótica en un vaso coronario, o sea, no me va a pasar nada porque sigue dando bien el flujo. Pero yo que si me pongo a hacer ejercicio, si alguien, no sé, me grita y yo me altero, o si yo tengo un examen mañana, me estreso, eso va a aumentar mi metabolismo cardíaco. Entonces, si mi flujo sanguíneo no va a aumentar, o sea, no puede aumentar por mi placa aterosclerótica, pero mi metabolismo cardíaco va a aumentar, entonces lo que va a pasar es que va a haber una zona que va a recibir menos flujo sanguíneo, ¿ya? Y esto me va a causar un dolor en el pecho, ¿ya? A esto se le llama angina estable, porque si yo al sentir el dolor me calmo, digo, pucha, estaba haciendo ejercicio y digo, "Ah", me siento, me relajo, mi metabolismo va a bajar, mi metabolismo cardíaco baja y este nuevamente se va a equilibrar. Entonces, regularmente, estas anginas estables duran menos de 15 minutos. ¿Ya? Y siempre, bueno, regularmente van a estar precedidas de algún factor estresante que me va a estimular el metabolismo basal del corazón, ¿ya? Ahora, para decir angina inestable, eh, lo podemos ver en esta imagen de aquí. Y esta va a estar más relacionada con una rotura de placa, ¿ya? Porque en este caso, ya no voy a hacer ejemplo de mí porque
no sé, me da miedo que me ocurran estas cosas. Pero digamos cualquier persona, una persona que está sentada en su sofá y de repente le dolió el pecho de la nada. O sea, puede ser que la persona era una persona gordita, una persona que tenga hipertensión, que, que tenía una placa arteriosclerótica y este ha sufrido una rotura. Entonces, él sin que se dé cuenta, el flujo sanguíneo a su corazón está disminuyendo. O sea, no subió el metabolismo cardíaco, simplemente está disminuyendo el flujo sanguíneo por este cambio agudo en la placa. Entonces, esta angina inestable, eh, regularmente nosotros no podemos hacer como decir algo para relajarnos porque el factor causal no estuvo en el aumento del metabolismo del corazón, sino en la disminución del flujo sanguíneo. Y en este caso, el tratamiento debería ser directamente llegar al, no sé, al hospital y poder desobstruir esa arteria que se obstruyó por esa placa que obstruyó toda la luz del corazón, toda la luz del vaso coronario. ¿Ya? Entonces, regularmente en esta angina inestable, el dolor va a ser mayor a 20 minutos. Después tenemos la angina de Prince-Metal, donde va a haber un espasmo arterial sin causa aparente. Y como se ve aquí, que simplemente no se sabe la causa, se da mayor frecuentemente en mujeres y también ante mm, o sea, como que cuando hacen estudios no encuentran ni placa aterosclerótica, simplemente hubo un espasmo arterial. Ya. Ahora lo que yo les decía, esta es otra pregunta. La cardiopatía isquémica se puede anunciar por una o más de las presentaciones clínicas. Mencione tres. Igual les voy a preguntar cuándo volvamos de vacaciones. Y la forma de angina de pecho causada por difusión en la perfusión coronaria es la angina típica. Yo sé que dije que hay una disminución en la perfusión en la angina inestable, ¿no? Pero a lo que se refiere esto, espera, ya. A lo que se refiere esto es simplemente que en la base de una angina estable ya había una placa aterosclerótica. Entonces, ya como que había una disfunción de la perfusión coronaria en la base. Si ustedes leen el libro lo van a entender mejor, ¿ya? Y entramos a lo que es infarto de miocardio. Ya nos faltan solo 5 diapositivas. El infarto de miocardio, como yo les dije, su concepto es la muerte del músculo de corazón por una isquemia grave prolongada, ¿ya? También llamado ataque cardíaco. ¿Qué es lo importante que deben saber acá? Ya esto es más, ¿cómo se dice? Clínico y lo que les va a servir para ustedes en su vida profesional. La irrigación del corazón se va a constituir por una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda va a dar una arteria coronaria descendente anterior izquierda, una arteria coronaria circunfleja izquierda y la arteria coronaria derecha va a ser la única, ¿no? Entonces, dependiendo cuál de estas arterias esté obstruida, vamos a tener un patrón a nivel electrocardiográfico y también a nivel de la zona del infarto del miocardio. Por eso es importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en tercer año y les toca aprender electrocardiografía, solamente con ver ese estudio ustedes pueden decir, ah, mi paciente probablemente tenga un émbolo en la arteria coronaria derecha, tipo así, ¿ya? Entonces, frecuentemente va a haber una obstrucción a nivel de la arteria coronaria ascendente anterior izquierda, en el 50%. Las zonas que se van a afectar, la pared anterior del tabique y la punta, en esta primera imagen de aquí. En la arteria coronaria derecha es el otro 40%. Las zonas que se van a afectar, la pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo y derecho. Miren acá, anatómicamente se ve que está más posterior que la otra arteria.
Y por último, la arteria circunfleja izquierda en un 20% va a afectar a la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero no la punta. Entonces, con esos conceptos nosotros ya podemos diferenciar qué zona está afectada dependiendo de la arteria. Dice, este, ¿cuál es la respuesta miocárdica a la obstrucción arterial? Cuando hay una obstrucción arterial va a disminuir el flujo sanguíneo, va a provocar isquemia y la rápida disfunción del miocardio. Y en última instancia, con afectación vascular prolongada, muerte de los miocitos. Ah, ya. Esto lo puse porque cuando nosotros hablamos de infarto de miocardio, para ver su patogenia, vamos a ver que primero se va a presentar una zona de riesgo, que es la área que está con baja perfusión. Y el desenlace de esta zona de riesgo, porque puede ocurrir que no toda la zona se va a afectar, dependiendo, va a estar, va a estar, va a ser dependiente de la magnitud y la duración de la ausencia de flujo. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen de aquí, en la arteria coronaria ascendente anterior izquierda, todo este círculo es la zona de riesgo. Pero si ustedes ven en la imagen de abajo, si toda esta es mi zona de riesgo, ¿no? Pero si a las 2 horas mi flujo se volvió a restablecer, la única zona que se necrosó es la parte subendocárdica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está más lejos del flujo cardíaco. Se ve aquí. Si ven, hay una ligera porción subendotelial que no se afectó, pero es simplemente porque tal vez la sangre que le llega a este corazón pudo perfundir de manera, ¿cómo se diría? Simplemente por choque, digamos. No se murió, digamos, porque le llegó oxígeno así, una difusión de oxígeno eh, porque la sangre estaba cerca, digamos. Entonces, pero en cambio, si pasan las 24 horas, va a haber toda mi zona de riesgo se puede llegar a afectar. Ya. Y aquí de nuevo, vamos a ver los infartos transmurales, que como dice su nombre, van a abarcar toda la pared del corazón y aquí simplemente nos está indicando la zona, ¿no? Anterior en la arteria descendente anterior izquierda, lateral en la arteria circunfleja izquierda y posterior en la arteria coronaria derecha, ¿ya? La zona endocárdica es la área más vulnerable, ya dijimos por qué. Y aquí, cuando hay una reperfusión o infartos no transmurales, es decir, que no abarcó toda la pared del corazón, como dijimos, la zona subendocárdica es el área más vulnerable. Hipotensión global, esto puede darse en bacteriología, ustedes van a llevar lo que es sepsis y la sepsis se va a caracterizar por una hipotensión generalizada. Entonces, la disminución del flujo sanguíneo en todos los vasos, porque no es porque haya una obstrucción, simplemente la sangre no está llegando, me va a caracterizar un infarto subendocárdico circunferencial y oclusión de pequeños vasos intramurales, microinfarto. Y se los puse esto porque esto igual es pregunta de examen, pero es más histopatológico. Aquí solamente nos muestra qué características nosotros vamos a ver dependiendo la hora y los días que han pasado después del infarto. Por ejemplo, este, el comienzo de la degradación de las microvillas muertas aparece en el día 3 a 7. Son las características microscópicas que vamos a ver en el corazón que se ha infartado. Y aquí otra pregunta. Son complicaciones del infarto miocárdico. Lo siguiente. Ah, ya. En esto, cuando ocurre un infarto miocárdico, esta zona que se infartó tiene tendencia primero a romperse
ustedes imagínense un corazón que estaba funcionando todo bien y de repente se infartó y esta zona se va a volver como un cartón, así, que no puede contraerse bien, que simplemente está debilitado. Entonces puede haber una ruptura miocárdica o rotura ventricular. Segundo, pueden haber arritmias porque este tejido que está necrótico no se va a poder despolarizar y repolarizar junto con los otros miocitos. Entonces eso me va a provocar la arritmia. Puede haber pericarditis simplemente por la rotura y hay una salida de líquido a nivel del pericardio y puede haber una insuficiencia cardíaca progresiva, porque dijimos que una de las causas de insuficiencia cardíaca puede ser un infarto de miocardio. Entonces ya saben cuál es la respuesta. Y ahí la obstrucción arterial coronaria establece patogenia de lo que yo les decía. Ambos son como que comparten la misma patogenia con la angina, ¿no? Pero en en el infarto del miocardio, esta oclusión va a ser permanente. O sea, no está pasando flujo sanguíneo o bien no es suficiente para los miocitos que están esperando la sangre. Y con esta diapositiva acá, vamos a hablar un poquito de lo que es la muerte súbita cardíaca, más que todo para que ustedes vean el concepto. Se define como una muerte imprevista, súbita significa que fue aguda, o sea, de la nada por causas cardíacas. ¿Vieron? Ese es el concepto. Simple. Sin o con síntomas que aparecen en un plazo entre 1 a 24 horas. O sea, si ustedes ven muerte súbita cardíaca, esa persona falleció de manera brusca, no sé, se desmayó y era una causa cardíaca. Ya eso lo denominan muerte súbita cardíaca. Ahora, el mecanismo causante suele ser una arritmia mortal. Puede ser asistolia o fibrilación ventricular. Destaca el hecho de que no es necesario que se haya producido un infarto. Entre el 80 y el 90% que sufren esto no consiguen ser reanimados con éxito y no muestran indicios enzimáticos o electrocardiográficos de necrosis miocárdica. Como les dije nuevamente, ya al año les va a tocar llevar lo que es electrocardiografía y esto nos va a poder permitir diagnosticar hipertrofia de ventrículo, eh, infarto del miocardio, el lugar del infarto del miocardio, si hay una arritmia, todo. O sea, esto es la base, chicos. Entonces ustedes siempre, corazón, tienen que tomarlo, mm, así tienen que leerlo bien a detalle, porque lo van a ver en tercero, en cuarto, no sé si en quinto, creo que no lo vi, el corazón, no. Ya, y esto es solamente para relacionar todas las patologías que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Eh, una enfermedad arterial coronaria, isquemia miocárdica, cambio agudo en la placa, trombosis arterial coronaria, isquemia miocárdica de mayor duración y gravedad, me lleva al infarto de miocardio. Ahora, este infarto de miocardio se relaciona mucho con lo que es muerte súbita, porque ya vimos que puede ocurrir una arritmia, pero no es un hecho sí o sí necesario. El infarto miocárdico va a haber pérdida muscular y arritmia, cicatrización de infarto, remodelación ventricular, hipertrofia, dilatación del músculo viable. ¿Qué otras complicaciones van a haber en el infarto miocardio? Me olvidé. Puede haber una formación de aneurisma. Aneurisma simplemente es que hay una dilatación de la pared ventricular del corazón, así como una pelota con chinchón, ¿ya? Y eso. Ya, esto chicos lo vamos a ver al regreso y además ya les voy a preguntar directamente para ver si ustedes han visto la grabación, aunque se respondió las preguntas. Y espero que tengan una buena vacación y que descansen y que estudien lo que les falta estudiar.